Bienvenidos todos. Este es un gran momento y un momento muy interesante para nosotros porque estamos haciendo estos webinars en donde invitamos a un miembro de nuestro equipo médico, para que comparta su experiencia, su visión y sobre todo para que haga parte de la educación médica continuada, que es nuestra propuesta para nosotros. Es muy importante que si ustedes tienen una cuenta de Instagram, nos sigan en @infectoweb. También estamos en Facebook, tenemos un canal de YouTube donde muchas de estas charlas quedan en el canal de YouTube para que ustedes la puedan ver como repositorio. Y también estas charlas quedan alojadas en nuestras plataformas, en Instagram, en Facebook. Así que si no nos han seguido, si conocen a alguien que trabaja en salud, si es un médico, porfa, para que se conecte con nosotros, que siempre va a ser muy importante que podamos tener una comunidad mucho más grande. Estoy muy feliz de que haya gente fuera del país, que gracias por estar con nosotros. Eh, y voy a hacer un segundo mensaje parroquial. En el próximo 9 de mayo, 9 y 10 de mayo, 8 y 9 de mayo, perdón, estamos en Pereira. Vamos a hacer un evento viral. Un evento viral es un evento que vamos a tocar este tema y otros temas. Vamos a hablar de vacunación, vamos a hablar de lo que está pasando de fiebre amarilla, vamos a hablar de antibiogramas, vamos a hacer un taller de hepatitis, de exposición a animales acuáticos, vamos a hablar de infección urinaria, de muchos temas, y es un evento que es gratuito. Síganos en nuestras redes, en @infectoweb, Facebook, Instagram y YouTube, TikTok, y ahí van a encontrar la información para que se puedan registrar todas las personas del eje cafetero, Manizales, Armenia, Pereira, Cartago, todas las personas que están ahí las vamos a esperar. Recuérdenlo, van a estar, vamos a estar muy cerca y va a ser un evento que es totalmente gratis. Vamos a hacer el viernes por la tarde un taller de antiogramas y el sábado en el día vamos a hacer un evento con 4 infectólogos, un urólogo, vamos a llevar un radiólogo, vamos a llevar varios especialistas para que ustedes puedan acompañarnos. La noche de hoy es una noche, como les decía, muy especial y quiero que a las más de 300 personas que se están vinculando, darles la bienvenida en nombre de InfectoWeb. Hoy, gracias al laboratorio CIPRIC, podemos hacer una charla que siempre hemos querido, que es una masterclass de infección de tejidos blandos. Esta vez nos acompaña un gran amigo, una persona que conozco hace mucho tiempo y es el doctor Miguel Luengas. Miguel, que lo van a presentar un poco más adelante, es pediatra, es infectólogo, pero es una persona con un gran corazón, muy entusiasta, muy entregado a su profesión, a sus pacientes, siempre muy pilo, muy dinámico, muy cercano hacia las personas que lo conocemos y muy cercano mucho más a sus pacientes. Es un apasionado por las enfermedades infecciosas, siempre inquieto, siempre con una pregunta inteligente y siempre dando respuestas a las personas que se lo solicitamos. Es un gran honor y un gran placer que haga parte de nuestro grupo de InfectoWeb, pero sobre todo que haga parte de que sea nuestro amigo realmente. Como van ustedes, es un maravilloso speaker y un gran médico. Eh, Quiero, como les digo, darle el agradecimiento a Cifred porque confía en la educación médica, ha confiado en nosotros en algunos proyectos educativos y estamos muy felices que hoy podamos compartir. Quiero darle la palabra a Juan Diego Lozada. Juan Diego es médico y hace parte del grupo médico de CIFRE que hace el soporte para que podamos desarrollar este evento. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por estar conectado de tantos sitios. Síganos escribiendo, vamos a hacer las preguntas. Ahí van a estar nuestras redes sociales, vamos a estar muy pendientes de lo que están haciendo. Les mando a todos ustedes un abrazo. Juan Diego, por favor, unas palabras para nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Pérez. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y sumarse a este espacio que tiene como propósito seguir impulsando la actualización médica en temas que son de gran relevancia para la práctica clínica. Queremos inicialmente también agradecer al grupo InfectoWeb y al doctor Pérez, a usted, doctor, por liderar esta iniciativa y hacer posible este espacio. Como lo mencionó, hoy tenemos la oportunidad de abordar un tema pues, que cada vez es más relevante,
sobre las infecciones de piel y tejidos blandos y un vistazo sobre también el compromiso osteoarticular. Es por esto que pues, vamos a contar con la participación del doctor Miguel Ángel Luengas. Como lo comentó el doctor Pérez, él es infectólogo pediatra, speaker tanto nacional como internacional. Actualmente trabaja en diferentes sitios, en el Hospital Militar, en la Fundación OMI, Fundación Clínica Chayo, y hace parte del equipo médico que apoya los programas de educación para InfectoWeb. Entonces, doctor Luengas, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Lozada, muy amable y pues al doctor Carlos Pérez por esas palabras, por supuesto a Siegfried por la colaboración y a InfectoWeb por siempre hacer patria y pues difundir el conocimiento que es lo más importante y lo que finalmente nos interesa a todos. Voy a compartir mi pantalla y porfa me avisan si lo hice bien. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Veo que hay muchísima gente que nos está aquí acompañando. La idea es que vamos a hablar hoy de infección de piel y tejidos blandos. Vamos simplemente a dar ahí como una diapositiva de la parte de esto articular que les quiero mostrar a todos, porque pues esto es una presentación aparte que podamos algún día concretarla. Ups, perdón, hice como al revés. Bueno, entonces, esta es la declaración de conflicto de interés. La verdad no tengo pues mayor conflicto de interés. La bibliografía pues es tratar de sacarla más actualizada y pues yo soy responsable de toda la información. Ni pues ni yo, ni InfectoWeb, ni Siegfried pues en calidad de patrocinador u organizador del evento se responsabilizan del uso pues que le den las personas que escuchen esta charla y un agradecimiento muy especial a la doctora María José Pulido Comas que me colaboró bastante con esta presentación. Bien, entonces hablemos un poquito de lo que es la definición de la infección de, de piel y tejidos blandos. En general, pues es un conjunto de patologías con distinto espectro de enfermedad, es decir, puede cruzar desde ser algo muy leve a ser una patología muy severa que inclusive puede amenazar la vida, que puede comprometer desde la capa más superficial de la piel hasta pues ya tejido celular subcutáneo y la parte muscular como tal. La severidad pues varía dependiendo de varios factores, pero usualmente depende del tipo de paciente y del tipo de microorganismo. Entonces, acá vemos que vamos a mencionar muchísimo durante la presentación. Aquí los culpables de siempre van a ser Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Son los dos microorganismos que vamos a tener aquí siempre presentes, pero pues hay muchos otros que pueden causar infección de piel y tejidos blandos, pero los más relevantes son estos dos y por eso hace los que más apuntamos. Y entre estos dos, el más relevante siempre es el Staphylococcus aureus. Entonces, la cosa es para tener en cuenta, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, el Staphylococcus aureus puede ser resistente a la oxacilina en mayor o menor proporción. Como para que nos hagamos una idea, en una infección bacteriana grave se considera de muy alto riesgo de complicación cuando la infección, la resistencia supera el 10 al 15%. Entonces, si ustedes miran los valores que tenemos acá, lo que vamos a ver es que estos valores eventualmente superan en algunos casos inclusive el 50% en algunos países como tal. En Colombia tenemos varias prevalencias según las diferentes lugares, ya sean unidades de cuidado intensivo, pero en general podría llegar en 30 y 40% e inclusive mayor. Entonces es algo para tener en cuenta porque el tratamiento también empírico podría ir dirigido, dependiendo del compromiso del paciente, dirigido a que tenga un espectro para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ustedes van a ver durante la presentación, ok, otra vez se quedó quieto. Uy, ya. Ok, durante la presentación las bibliografías las tengo abajo. A mí personalmente pues me encanta siempre como tomarle foto de la bibliografía, pero ya cada vez veo menos y ya la presbicia no me deja de lejos. Entonces aquí en estos códigos QR simplemente ustedes lo escanean y pues ahí está la bibliografía, la pueden descargar sin ningún problema. Entonces más o menos cada 3 o 4 diapositivas va a aparecer la bibliografía para que la vayan escaneando. ¿Por qué comencé con estas dos bibliografías? Porque quiero resaltar que en Colombia en el año 2019 se saca una guía práctica para el diagnóstico y manejo de infecciones de piel y tejidos blandos. Es una guía de adultos, una guía excelente que se publica en la revista Infectio, pues que es como el órgano oficial de la Asociación Colombiana de Infectología. Y
dada esta necesidad, en el año 2023 se saca como la parte pediátrica, porque en el 2019 se mencionaba someramente algo de pediatría, y se publica entonces, en el 2023, la guía práctica de las infecciones de piel y tejidos blandos, de piel superficiales, pero la parte pediátrica, para que la tengamos en cuenta, esta y esta. Bien. Ok, entonces, como veníamos hablando, lo podemos clasificar en superficial o profunda según la capa de la piel que se comprometa. Digamos que las capas superficiales son pues la parte de lo que viene siendo la epidermis, que es la capa más externa, luego sigue la dermis superficial, hasta ahí consideraremos que la infección es superficial, pero luego ya cuando llega a la dermis profunda, que es una capa donde ya empieza a haber contacto con vasos y nervios, por ende compromiso más doloroso, pero también riesgo de diseminación hematógena del proceso infeccioso, tejido subcutáneo, fasa, músculo y pues finalmente hueso, que es la complicación pues digamos que nos va a llevar a mayor profundidad. Entonces, en ese orden de ideas, lo podríamos también clasificar de la forma, pues, dependiendo dónde vaya a producirse la lesión, también le vamos dando un nombre a la enfermedad, como lo tenemos aquí clasificado en esta tablita. Pues aquí esta tabla fue tomada directamente del artículo y hablan de fascitis necrotizante. Realmente necrotizante o necrotizing es una traducción muy literal del inglés. En español el término correcto es necrosante. Los tejidos no se necrotizan, sino se necrosan. Entonces, por eso dejo aquí la aclaración, porque pues más adelante sí vamos a hacer todo necrosante para que quede claro que hablamos de esta parte. Pero entonces, para que nos ubiquemos anatómicamente hablando, miren cómo dependiendo del lugar, lo superficial o no, vamos a encontrar el nombre de la enfermedad. Entonces, simpético foliculitis viene siendo superficial, erisipela empieza a profundizar un poquito más, celulitis ya es mucho más, el absceso es mucho más profundo, la fascitis necrotizante como tal, pues necrosante es más profunda, y la piomiositis, eventualmente, pues ya es eso, y ya de ahí en adelante, pues dependiendo dónde esté la ubicación, va a ser el hueso como tal, cuando ya atraviesa pues fascia músculo y podría llegar a hueso para pensar en infección ósea osteoarticular. Bien, entonces, cuando uno le hablan de inmunidad, ahí es donde empezamos a patinar todos y a sufrir todos esta diapositiva. Dije, bueno, ¿cómo la hacemos como para que la cosa no sea tan dura? Eh, yo no soy experto en inmunidad en piel, por supuesto, pero la idea es tratar de entender primero que el órgano más grande que tenemos, o el sistema, porque ya es conocido sistema como tal, en el cuerpo es la piel como tal. Entonces, la piel digamos, la primera barrera. Normalmente tenemos como el concepto de pensar que es una barrera mecánica. Eventualmente sí funciona inicialmente como una barrera mecánica. Recuerden que el estrato córneo funciona repeliendo las bacterias como tal. Usualmente son células un poquito ya antiguas, a punto pues de escamarse, las que están en la parte más superficial, pero este estrato córneo está envuelto en una matriz lipídica que es ácida, y esa matriz lipídica ácida por sí sola lo que va a hacer es que va a evitar que se produzca un proceso como tal infeccioso en la piel. Es decir, que miren que ya de entrada la sola piel sana pues empieza a evitar que lleguen las bacterias patógenas como tal. ¿Ok? Sin embargo, pese a esto, las bacterias intentan quedarse. Las bacterias tienen alrededor de 2 semanas para lograr colonizar y lograr quedarse, como perforar y profundizar un poquito y no quedarse en la parte más superficial y en esta matriz lipídica, que es lo que deben hacer, porque cada 2 semanas hay un recambio del estrato córneo como tal y de los queratinocitos. Entonces empiezan a desprenderse como tal toda esta parte. O sea que mecánicamente hasta ahí, más la parte ácida, simplemente podemos repeler todos estos procesos bacterianos y mantener un inóculo de bacterias comensales, que pues van a ser, al contrario de patógenos, pues van a ser nuestra microbiota en la piel, que eventualmente, si es una microbiota sana, pues nos va a favorecer de múltiples formas. Además de eso, no contento con eso, tenemos unos antimicrobianos, unos polipéptidos antimicrobianos en externos, que
van a ser defensinas, catelicinas y dermacin que eventualmente, literalmente, van a atacar a destruir como tal la bacteria. Eventualmente es lo que nos empieza a ocurrir acá. O sea, hasta aquí es un proceso muy superficial. Pero ¿qué ocurre también? Resulta que tenemos una microbiota que se tiende a adaptar y lograr un equilibrio. Es la microbiota que todos esperamos, que desde el momento del parto se empieza a adquirir. Por eso se insiste tanto en el parto vaginal, para que esta microbiota sea pues una microbiota sana, relacionada principalmente, se colonice el recién nacido con la microbiota pues de todo el tracto vaginal. El parto abdominal, la cesárea, favorece el crecimiento de microbiota de microorganismos que usualmente tienden a ser patógenos. Entonces, hay una microbiota transitoria y hay una microbiota que es permanente. Resalto esto un poquito porque, que es esta parte de acá. Esta parte de acá es importante resaltar porque les mencionaba al comienzo de la presentación que hay dos bacterias enormes, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Staphylococcus aureus es el principal causante de las infecciones en piel y tejidos blandos, 70% pues más o menos. En ese orden de ideas, hoy en día, más o menos 3 de cada 10 personas en el mundo, o sea, el 30% de la población mundial puede estar colonizado de forma permanente por Staphylococcus aureus. O sea, es una colonización que llega a un equilibrio o vive en la piel o vive en la orofaringe, que eso hay que tenerlo en cuenta porque no necesariamente es que adquiriste el Staphylococcus aureus, sino que ya estás colonizado, una microherida, un trauma, un cambio pues en las barreras de defensa y podría causar la infección. Y más o menos se hablan que entre un 60 a 70% de los seres humanos nos colonizamos transitoriamente, más las personas que trabajamos en medios hospitalarios. Imagínense, pues ustedes tocan algo, alguna cosa, tenemos esas bacterias en nuestras manos, en nuestra piel, nos lavamos las manos y ya deja la colonización. De ahí la importancia y la relevancia, pues valga la insistidera que hemos tenido de lavarse bien las manos, sobre todo las personas que manejamos, estamos en medios hospitalarios, para disminuir esa probabilidad de que ese 60-70% que es transitorio se nos convierta en algo permanente. ¿Ok? Sin embargo, pese a esto, existen algunos microorganismos que son colonizantes, pero que en algún momento podrían causar patologías. El más común son los estafilococos coagulasas negativos, que eventualmente gustan más de la parte seca de la piel, y estos otros organismos coriniformes, bacilos gram negativos, llamados intertriginosos, son microorganismos que gustan más de las zonas húmedas. O sea, estos son más de axilas, más de ingle, el cuello en los niños pequeños, pues es una zona que tiende a colonizarse más por estos microorganismos como tal. Bien, entonces, fisiopatológicamente hablando, dependiendo del lugar donde se produzca la lesión, como les decía, va a cambiar un poquito la parte de la enfermedad. Lo primero es que una colonización transitoria pues va a pasar a ocasionar un daño pues en la piel del residente, cambios en la temperatura, humedad y muy especialmente el uso de los antibióticos. Entonces, recuerden que las bacterias funcionan como nichos. Si esa casita que les mostraba en la presentación, en la diapositiva anterior, está ocupada por bacterias buenas, pues físicamente la bacteria patógena no va a poder ocuparla, es así de simple, pero si hacemos un uso inadecuado de antibióticos, es posible que matemos las bacterias buenas de la piel y eventualmente lo que va a ocurrir es que vamos a dejar abierta esa casa para que se colonice con microorganismos patógenos. Desafortunadamente, el común de las personas tienden a pensar que si, por ejemplo, tú tienes una infección en la punta del dedo del pie gordo y te tomas un antibiótico, te lo ponen por la vena, el antibiótico va directo a la punta del dedo del pie gordo y no pasa por ningún otro lado, lo cual pues sabemos que no es cierto, pasa por todo el cuerpo destruyendo todas las bacterias que pueda por todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, la virulencia del organismo y los mecanismos de defensa del huésped, si están alterados o no, van a ser el principal determinante de la infección y pues la alteración de la función de la barrera cutánea pues nos va a dar una predisposición para podernos infectar como tal. Ok, aquí les dejo unos segundos para si quieren escanear. Este, digamos que es la ICSA, pues que es la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, saca en el 2014 guías de manejo, pues que son para lo que viene siendo las infecciones de piel y tejidos blandos. Y, eh, y entonces en el 2015 hay una fe de ratas, pero no tenemos algo un poquito más actualizado como tal. Esta es una guía de práctica pues del 2020, también pues acá en Colombia como tal.
Bueno. Listo, entonces comencemos así de afuera hacia adentro. Tal vez la infección más superficial que tenemos es el impétigo. El impétigo como tal es bastante de las capas más superficiales, suele ser por gram negativos. Tienen de nacer lesiones pues eritematosas que se caracterizan principalmente por estar en cara, pero también pueden estar en rostro, pie, en cualquier otra parte como tal. Y es esas microvesiculitas que se totean, se rompen y tienen como un líquido, un contenido que parece miel, y ahí la palabra de costras cuando se ponen, después de que se secan, costras mielicéricas. En general la podemos clasificar en dos grandes tipos, las que son ampollosas, que son las más comunes, que son estas que estallan esto, y las no ampollosas. Y como les digo, la principal causa es Staphylococcus aureus, pero Streptococcus pyogenes puede estar ahí metido. Es de niños un poquito más pequeños y está asociado usualmente a condiciones pues sociales de hacinamiento, clima cálido, se ve mucho en las zonas cálidas de Colombia y zonas húmedas, y pues con alteraciones de la barrera cutánea, es decir, pacientes que tienden a ser atópicos como tal. El diagnóstico es netamente clínico, sin embargo, tenemos la oportunidad de hacer coloraciones, ya que hay secreción, entonces podemos tomar muestras y hacer secreción, cultivos y secreción para determinar con qué está colonizado. Entonces, adelantándonos un poquito, pero es muy importante que muchas de las lesiones de piel y tejidos blandos no vamos a poder tomar muestras si son clínicas, pero como sabemos que el principal microorganismo es o el piógenes o el aureus suele ser un colonizante, como les decía, en el 30% de las personas, y coloniza las fosas nasales. Por eso la recomendación en estos niños que suelen tener estas infecciones a repetición es que hagamos cultivos de fosas nasales, buscando específicamente Staphylococcus aureus, porque eso nos va a permitir hacer una terapia un poquito más dirigida. Es casi imposible. En medicina, pues uno dice no, no se puede, y resulta que le sacan el reporte de caso que dice puede, pero es casi imposible usted estar colonizado por dos expansiones clonales diferentes de aureus. Es decir, en la nariz tengo aureus meticino sensible y perianal tengo aureus meticino resistente. Eso no suele pasar. Entonces ya sabemos que si estoy colonizado por un aureus y hago una infección de estas, lo más probable es que sea exactamente ese mismo aureus. Y ya al conocer la sensibilidad ya puedo hacer una terapia un poquito más dirigida en los próximos episodios. Bueno, en estos casos suele resolver solo, puede coinfectarse con otras bacterias, pero pues en general se resuelve solo, y podemos usar manejo tópico por varios días con mupirocina, ácido fusídico. Sin embargo, cuando consideramos la posibilidad, porque el compromiso es muy grande, el paciente tiene una condición de base que requiere tratamiento, las cefalosporinas de primera generación son una muy buena opción, pero siempre y cuando tengamos un estafilococo aureus meticilino sensible. Para el piógenes no hay problema, que recuerden que el estreptococo piógenes es básicamente sensible a todos los betalactámicos en general, a las penicilinas como tal. Pero si estamos sospechando o ya tenemos documentado un estafilococo, un estreptococo, estafilococo aureus meticilino resistente, trimmetoprim sulfamethoxazol es una muy buena opción. Clindamicina se describe. Sin embargo, en pediatría, en Colombia no tenemos una presentación oral de clindamicina, lo cual nos complica bastante la vida. Por ende, trimmetoprim sulfamethoxazol es una muy buena opción que podríamos utilizar acá. Si ya tenemos documentado piógenes, no sería una alternativa adecuada como tal. Bien, entonces, el eritrasma, mucha gente pues no lo ha escuchado, pero lo ha visto. El eritrasma son manchas y placas bien delimitadas de color marrón rojizo que se suelen localizar en las zonas intertiginosas húmedas, es decir, axilas, pliegues inguinales, entre los dedos de los pies, que son las zonas húmedas, y por eso se confunde mucho con infecciones fúngicas, con hongos, y las lesiones son muy similares, pero esta principalmente es producida por esta bacteria, el Corynebacterium minutissimum, que es una bacteria que le llaman la bacteria fluorescente, que cuando le aplicamos una luz de Wood se produce pues este es un color rojo brillante, como lo están viendo ustedes acá. Pues lo describen como rojo coral, pero pues, y si ustedes miran acá, la luz de Wood son estos punticos rojos, ahí está la bacteria como tal. Entonces, el tratamiento pues depende, ya eritromicina como tal no se consigue, o no pues, es tomada, pero todavía hay soluciones tópicas que se pueden utilizar. Sin embargo, aquí clindamicina sería una alternativa y se puede plantear inclusive Trimet como una alternativa para esta patología como tal. Luego viene una que sería el diagnóstico diferencial de esta, bacteriano, pero que aquí sí se puede ver fúngica como tal, que es el intertrigo como tal, o intertrigo, pues como le quieran decir. Y esta es muy frecuente, y esta foto pues fue tomada de la referencia de la doctora Salalón, que en los principios
y práctica de las enfermedades infecciosas pediátricas. Y adrede la trajimos porque esto en pediatría lo vemos muy frecuentemente en el área del cuello. Que los niños, pues ustedes saben, son gorditos, sudan mucho o les cae algo ahí también de líquido, le queda ahí. Y también es diagnóstico diferencial en el área del pañal. Entonces, todo lo que ustedes vean de dermatitis del área del pañal no necesariamente es onco, puede ser eventualmente esto. A veces hay algo de secreción que nos permite hacer coloración, hacer gran, pero no es lo frecuente. Usualmente el tratamiento es empírico a ciegas, pero podríamos plantear la posibilidad. Cuando es un hongo, recuerden que los hongos tienen los bordes activos, entonces se ve rojo eritematoso, pero se ven bordes levantados activos y esto sigue siendo rojo, pero no se ve tan rojo comparado como los bordes, porque la expansión pues es centrífuga de los hongos como tal, entonces como para pensar en diferenciarlo. Y ahí planteamos ya utilizar penicilina, cefalosporinas de primera o trimestoprim-sulfa en caso de sospechar que haya un estafilococo meticilino resistente o no respuesta clínica. Y podemos utilizar también antiinflamatorios locales con lo que viene siendo corticoide. Esta es otra, el ectima. Entonces, el ectima para nosotros los infectólogos que manejamos pacientes inmunosuprimidos, para nosotros el ectima básicamente se resume a esto, a ectima gangrenoso y pseudomonas aeruginosa. Pero usualmente el paciente inmunocompetente va a producir un ectima, que es una infección cutánea, una úlcera, como ustedes la ven acá, o sea, es como si será un sacabocado que compromete epidermis hasta la dermis, o sea, profundiza y suele ser más frecuentemente, puede ser por piógenes la primera causa y Staphylo aureus podría estar ahí, pero el piógenes sí es importante. Entonces, en el ectima hacemos el diagnóstico clínico si el paciente no tiene factores de riesgo, si no hay un compromiso sistémico que esté febril comprometido, se podría dar la posibilidad de dar penicilina, cefalosporinas de primera, que nos va a servir para el piógenes y nos va a servir para el Staphylococcus aureus. Pero si es un paciente con patología de base comprometido, siempre tenemos que pensar en Pseudomonas aeruginosa. Sí, y debemos hemocultivar e iniciar inmediatamente una penicilina antiseudomonas, es decir, piperacilina tazobactam, cefepime, meropenem, en adultos imipenem, en pediatría no lo usamos, o pues una fluoroquinolona que es una opción antiseudomonas. ¿Ok? Entonces, el ectima es de mucho cuidado en pacientes oncológicos, es algo que nosotros le tenemos mucho miedo y le corremos bastante a lo que viene siendo la parte del ectima. Aquí pasamos entonces a dos patologías que es muy importante diferenciarlas, que son erisipela y ahorita miraremos celulitis. Erisipela como tal afecta a la dermis superior y hace un compromiso del sistema linfático, pero el microorganismo causante es el Streptococcus pyogenes, ¿ok? Que es un Streptococcus pues, beta-aromítico del grupo B como tal, y hay que tener muy en cuenta que, recuerden, pues ahí como mnemotecnia, el piógenes eventualmente Streptococcus quiere decir cadena. Estrecto quiere decir cadena, entonces, o rosario. Entonces, estos producen cadenas linfáticas. Y uno ve, si es aquí en la cara, la cadena linfática en el cuello, si es en la pierna, es el rosario que se va formando en el cuello. Es un poquito más profunda que las otras infecciones, lo que va a hacer que se comprometa pues la piel, se ve piel brillante, la esquina a veces como de naranja, los bordes son fácilmente delimitables, porque a pesar de que todavía es profunda, no es tan profunda como la celulitis, se pueden ver elevados, la piel brilla y se ve arrugada como tal, y ya en casos más avanzados puede haber necrosis, ampollas. Como es producida por el piógenes, puede haber una forma invasiva. Recuerden que el piógenes es conocido como la bacteria come carne o la bacteria asesina, y lo que hace el piógenes es que va profundizando, debrida el tejido y va literalmente comiéndose el tejido, favoreciendo también crecimiento o sobrecrecimiento de anaerobios como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto con el piógenes porque el tratamiento aquí de elección sería teóricamente penicilina cristalina, pero podemos utilizar en general básicamente cualquier betalactámico. Pero ojo, que aquí hay que pararle bolas que el trimetoprim sulfa, cuando tenemos una clara diagnóstico de erisipela, no deberíamos utilizarlo en este caso. Sería como la única que uno diría, si sé que es una erisipela por piógenes, no lo usar. El piógenes es intrínsecamente resistente, ya que recuerden que el mecanismo del trimetoprim sulfametoxazol son dos antibióticos en uno. El mecanismo, en resumidas cuentas, es a través de dos vías enzimáticas evitar que la bacteria produzca o reduzca o lleve los folatos para producir el ácido folínico.
El ácido fólico, por decirlo de alguna forma, es la comida, pues, fólico, perdón. El ácido fólico, por decirlo de alguna forma, es la comida de la bacteria. Entonces, a partir del folato, empieza a producirla, pero lo que hace es bloquear las vías enzimáticas como tal en dos vías eventualmente. Pero resulta que específicamente el Piógenes tiene la capacidad de sintetizar directamente el folato y se salta esas vías. Entonces, por eso es intrínsecamente resistente el Piógenes al trimetro, pero Aureus no. Y es la mayoría de las veces, y por eso es tan importante diferenciar una erisipela de lo que viene siendo una celulitis. Ok, aquí están otros dos artículos donde están esas fotos. Si quieren, pues, para mirar pues la parte, lo que les mencionaba de la colonización del estafilococo aureus, escrito pues por la doctora Sandra Valderrama, y esta parte pues de infecciones de piel y tejidos blandas, pues también para tenerlo en cuenta como tal. Bien, entonces ahora sí miremos un poquito lo que viene siendo celulitis. La celulitis es una infección que va a afectar un poquito más profundo, o sea, esta ya va a ir a la dermis profunda y tejido celular subcutáneo. La puede causar tanto el aureus como el Piógenes, pero es más frecuente que sea por estafilococo aureus. ¿Ok? Usualmente hay una puerta de entrada, una microlesión, una picadura de un insecto, una herida pequeña, un rasponcito, cualquier cosa puede ser una puerta de entrada como tal, y equivale, para recordar, a una quemadura solar. Es decir, la celulitis, cuando ustedes están quietos, no molesta tanto, pero cuando se medio rosa, duele bastante. El, lo que viene siendo la erisipela es cuando uno presiona. Al hundir duele, pues la erisipela está, duele como cuando uno se quema con el sol, duele bastante. Como es un poquito más profunda, eventualmente vamos a tener un problema en delimitar. Probablemente a todos de estudiantes en algún momento digan, oiga, o bueno, o todavía lo hacemos, delimitemos a ver para ver si va expandiéndose o no la infección. Y uno, uy, pero ¿dónde le marco aquí con el esfero y toda la cosa? ¿Dónde logro encontrar? No es tan fácil. Al ser una infección que está profunda, podría eventualmente favorecer formación de abscesos y pues al estar en contacto con lo que viene siendo la parte de vasos sanguíneos, podría haber bacteremias como tal. ¿Ok? Entonces, el tratamiento empírico debe tener un espectro específicamente contra aureus y eventualmente epiógenes. Por eso las penicilinas, pues siempre en cualquier infección van a ser la primera opción. En este caso, cefalosporinas o en su defecto ampicilina sulbactam o amoxiclavulonato. Pero si ya tenemos documentado o hay una alta sospecha de resistencia o de presencia de estafilococo aureus meticino resistente, clindamicina es una buena opción. Como les repito, no tenemos presentación oral pediátrica, o trimetoprim sulfa, que es realmente la opción que las guías hoy en día avalan principalmente, pues, y más en población pediátrica, para utilizarla en manejo de estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Ok? Bueno, entonces ya cuando la cosa está mucho más profunda, se forma el famoso absceso. El absceso es una colección de pus. Entonces, cuando tenemos ese absceso como tal, eh, ahí viene el principio de la infectología. Entonces, para nosotros, y eso es yo siempre les digo dos cosas a los estudiantes. Entonces, lo primero es el principio de la infectología pediátrica. ¿Cuál es el principio del paciente? Es el control del inóculo. El control del inóculo, traducción, absceso drenado, absceso tratado. Si ese absceso se llama una peritonitis, si usted lo opera y le saca toda la pus, tratado. Si se llama un derrame pleural por una neumonía complicada, eso está ya tratado. Entonces, esto es lo ideal. Deberíamos tratar siempre de drenar estos abscesos, además que nos va a permitir la gran oportunidad de hacerle estudio de gran y cultivo a estos microorganismos. Alguna vez tuve un inconveniente con un colega cirujano plástico, tenía una infección superficial de una herida, la drenó, todo maravilloso, era una complicación de ellos que les había infectado la herida, y pues le dije, doctor, y pues esperemos el cultivo para verme, no, pero ¿por qué cultivo? Si eso siempre es estafilococo, eso no hay que pedir cultivo. No, sí hay que pedir cultivo, o sea, la idea es que pedimos cultivo, porque hay varios tipos de estafilo, pero como les menciono, hay otras bacterias, entre ellas piógenes, que pueden causar también el mismo cuadro clínico. Entonces es muy importante. Entonces acá se discute mucho que una vez drenado el absceso, cuánto tiempo o inclusive si debo dar antibiótico. Es una discusión y por eso la recomendación es individualizar al paciente. Pero en general, la primera causa de estos abscesos sigue siendo Staphylococcus aureus,
que son coagulasa, forman coágulos como tal, entonces por eso la parte pues de facilitar la formación de absceso. Y en ese orden de ideas, pues el espectro debe ser muy similar a las patologías que ya hemos mencionado previamente. Entonces ya profundizamos mucho más, pero vamos a ir más profundo aún en la piel. Esta es tal vez una de las más o la más temida de todas las infecciones de piel y tejidos blandos, es la fascitis necrosante como tal. Esta fascitis es una infección grave, rápidamente progresiva, que ya nos compromete las capas mucho más profundas, o sea, esto ya llega a fascia, tejido adiposo e inclusive músculos. Se clasifica de dos formas, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, que suele ser la más frecuente, es polimicrobiana y pueden haber varias bacterias, entre esas principalmente las anaerobias, que a medida que se debrida el tejido se produce necrosis y hay sobrecrecimiento anaerobio, y la tipo 2, que es muy de piógenes. Entonces, es una infección que, ¿cómo la sospechamos? Puede que, claro, cuando uno ya ve esto, pues ya en la mala, pero cuando vemos la foto como el niño que tenía la celulitis en el cachete o el que tenía en la pierna y uno dice, no, pues eso es una erisipela, una celulitis, ese puede ser el inicio. El punto más importante de diagnóstico de la fascitis necrosante es el dolor absolutamente desproporcionado a la lesión, o sea, es un dolor extremadamente intenso que es desproporcionado a la lesión, y pues más empiezan a ver posteriormente los cambios, específicamente pues los cambios equimóticos y necróticos de la fascitis necrosante. Ya cuando hay sobrecrecimiento de anaerobios, entonces ya hay crepitación, o sea, crepita pues hay grasa en tejido celular subcutáneo como tal. Y hay una clasificación, pues el RNA, que nos permite pues hacer un estadio. Pero en general, aquí empieza a complicarse la vida. Primero, estamos hablando de que pueden ser muchas bacterias simultáneamente, o si es el tipo 2, que es el piógenes, está presentando su forma invasiva con toxicidad sistémica, lo cual es muy grave. Recuerden, bacteria come carne, bacteria asesina, ¿cierto? Entonces, de entrada, el espectro antibiótico es tal vez una de las poquitas patologías en que los infectólogos pediatras decimos, hecho, vámonos con todo, póngale todo, todo lo que quiera, que tengamos el espectro, todos los microorganismos dentro de ese espectro. Entonces, usualmente nos vamos con vancomicina o clindamicina y un antibiótico pues de amplio espectro antiseudomonas, o sea, puede ser clindamicina cefepime, puede ser piperacilina tazobactam con vancomicina o con clinda. Bueno, no nos gusta mucho hacer un doble espectro anaerobicida, por eso no nos gusta combinar mucho piptazo clinda, pero pues en estos casos empieza uno a pensarlo. Lo otro, el manejo, esto es quirúrgico, esto es una urgencia quirúrgica, piensen en esto como un cáncer y se opera como tal. Entonces el cirujano debe llegar y debe debridar y quitar todo el tejido que vea. Si macroscópicamente ya no ve tejido que parezca infectado, hasta ahí debe llegar, o sea, debe quitar piel sana. Cuando llegue ahí, debería mandar, lo correcto es que los bordes, así como hacen en cáncer, que se mandan bordes por congelación, aquí estos bordes se deberían mandar inmediatamente al laboratorio para montar rápidamente pruebas de Gram para ver si eventualmente todavía queda tejido infectado. Eso debería hacerse como tal cuando ya macroscópicamente no lo ve. Y en algunos casos, inclusive, se piensa en amputación. Ese es el tratamiento, amputar el miembro. El problema es cuando tienes tu fascitis en tórax, abdomen, cabeza, cuello. ¿Ok? Inmunoglobulina intravenosa, eso es absolutamente discutido. Ustedes saben que en sepsis se ha discutido mucho, pero es una opción que es válida en este caso. Y hay otra cosa que es importante y que utilizamos acá. No se menciona mucho en las guías por la no disponibilidad. Yo tengo la oportunidad de trabajar en una de las instituciones donde trabajo, en este caso, como mencionaba el doctor Lozano, trabajo en varias. eh, en el hospital militar tenemos cámara hiperbárica. Entonces, la cámara hiperbárica tiene N.000 usos y de hecho algunas veces ellos contraindican el uso si el paciente está infectado, pero esta es una indicación porque como aquí hay sobrecrecimiento de anaerobios, podemos utilizar la cámara hiperbárica. Entonces, esto es una verdadera urgencia como tal. Ok, entonces aquí iríamos como a la peor de todas, ya luego las miofisitis piensen como en abscesos en músculo, igualito, pero pues acá no es diseminado, es drenar el absceso y dar antibiótico por tiempo prolongado, usualmente entre 3 y 6 semanas, dependiendo pues del drenaje y de la evolución del paciente. Quería mostrarles esto porque, pues digamos como que siempre decimos clínica, 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 pero pues por supuesto todo va avanzando.
Hoy en día ya tenemos un diagnóstico molecular, este es una imagen pues de un laboratorio que hay aquí disponible, esta lo tenemos como tal, no es tan popular como otras, pero miren cómo tenemos varios, por no decir muchísimos microorganismos que podemos encontrar, entre los cuales resalto Staphylococcus aureus, ¿cierto? Que es muy importante pues para pensarlo, y Streptococcus pyogenes. Pero mire todo lo demás que podemos tener, pseudomonas en el caso pues como tal. Es una prueba molecular, una PCR, que ustedes saben que puede demorarse una hora, hora y media. Y lo que más quería mostrarles es esto. Miren de dónde podemos tomar muestras. O sea, la muestra de exudado o pus que les decía y muestra de tejido. O sea que un punch que pues, nos haga un colega dermatólogo o un frotis nos podría ayudar si tenemos fluido. Y eso igualito físicamente es un hisopo, pues un copito Johnson que uno toma muestra y todo el cuento, lo mete en un tubo y se manda y en una hora y media podríamos tener esto. Pero además de esto, además de esta parte, en estas pruebas podemos tener la resistencia. Miren cómo estos genes nos hablan de la resistencia a los macrólidos, en este caso la eritromicina, y a la lincosamida, en este caso clindamicina. Entonces, la presencia de esto ya nos está diciendo, oiga, sí, usted tiene un Staphylococcus aureus, pero es resistente a eritro como tal, o un Piógenes que puede ser a clinda, que puede ser resistente a clinda. Aminoglucósidos que son claves, sobre todo la gentamicina que nos sirve para gram positivos, oxa que ustedes ya conocen para clasificar el Staphylococcus aureus entre meticilinosensible y resistente, glicopéptidos que en este caso son vancomicina, el glicopéptido que tenemos disponible, cefalosporina tercera y bueno, carbapenémicos que ya es otro cuento. Entonces, en ese orden de ideas les quería mostrar que pues ya tenemos herramientas, ya no nos podemos, ya pues no estamos como hace 1000 años que decíamos, no, todo clínica, clínica, no, ya podemos ir un poquito más allá y hacer un diagnóstico, un tris más dirigido al paciente que biológicamente es mejor en vez del escopetazo, nos va a permitir eso. Ok. Ya, esto es solo para mencionarles este artículo. Ya es un artículo viejito, pero es muy práctico. Es un artículo donde nos muestran lo que viene siendo el diagnóstico diferencial de úlcera, y curiosamente escrito por españoles, de úlceras infecciosas en pacientes procedentes de países tropicales y subtropicales. Entonces, aquí está como un resumen de las diferentes patologías, pues nosotros estamos muy familiarizados con leishmaniasis cutánea, pero pues miren los diferentes diagnósticos y el artículo incluye muchas más cosas. Y pues acá las características clínicas, cómo haríamos la posibilidad del diagnóstico y pues el tratamiento ya un poquito más dirigido según el diagnóstico como tal. Entonces, como mencionaba el doctor Carlos Pérez, pues hablábamos un poquito antes de iniciar, estamos hablando de un tris de fiebre amarilla, estas cosas. Pues Colombia es un país de diversidad de alturas y geográfica y tenemos de todo. O sea, aquí tenemos zonas desérticas, zonas húmedas, zonas tropicales, selva. Entonces, pues podemos ver cualquiera de todas estas cosas como tal. Entonces, en ese orden de ideas, aquí está el enlace para el libro de la doctora Sanalón y el enlace pues para este artículo que les acabo de mostrar si alguien está interesado en descargarlo. Entonces aquí les quedan los enlaces pues de este artículo, a mí me parecen bastante interesante. Y ya para terminar, eh, les quería, como les mencionaba, hablar de infección osteoarticular, es decir, hablar de artritis séptica o hablar de osteomelitis, pues eso implica toda una charla, todo el cuento, pero para no hacer largo la cosa, los microorganismos son los mismos. O sea, el bicho que causa infección de tejidos blandos básicamente van a ser los mismos que nos causan las infecciones osteoarticulares, solo que el mecanismo en el caso pediátrico específicamente es más vía hematógena que por contigüidad. Pero, ¿qué quiero resaltar aquí? ¿Por qué traigo este artículo? Lo traigo por varios motivos. El primero, pues es súper reciente, es de ahorita de enero de este año, del 2025. Lo segundo es que tal vez si aquí hay colegas pediatras unidos que en la esta han escuchado o han visto o conocen al doctor Sheldon Kaplan. El doctor Sheldon Kaplan tal vez es de las personas que más sabe de infección osteoarticular en el mundo. Él trabaja en Texas, en el Texas Children, y ustedes saben que cada 2 años se hace el Congreso Nacional de Pediatría y el año siguiente se hace el Congreso pues del Texas. Y el doctor Kaplan fue pues el que hizo el convenio hace ya varios años con la Sociedad Colombiana de Pediatría en la época que estaba de presidenta la doctora Cristina Mariño. En esa época, estamos hablando hace muchos años, tengo la memoria de que hablábamos con él y le comentábamos nuestra experiencia
en infecciones osteoarticulares, osteomielitis específicamente, en los manejos ya ambulatorios. Recuerden que hay que dar 6 semanas de manejo, no necesariamente endovenoso, se puede tomado. En las infecciones tipo osteomielitis aguda, en las crónicas también ya se redujo a 6 semanas, inclusive las agudas se reduce a 4, depende, bueno. Pero el cuento era que mucho tiempo en Colombia no teníamos y no tenemos clindamicina, entonces cuando era un estafilo meticino resistente, pues nos quedamos muy cortos, preparar fórmulas magistrales, todo el cuento, y empezamos a utilizar trimetoprim sulfa. Nuestra experiencia en todas las instituciones donde estoy, que es lo que usamos, es muy buena, nos ha ido sumamente bien. Él hace, estoy hablándoles hace 8 o 9 años, no, pues, le llamaba mucho la atención porque pues ellos sí tienen sus cosas, preparaban fórmulas maestrales, todo el cuento, entonces le llamaba mucho la atención y pues quería mostrarles que con base en eso el hombre saca esta publicación donde anota esto, donde dice que podríamos, para ellos ya es una opción utilizarlo. En piel y tejidos blandos eso está más que claro. En osteoarticular ya hemos ganado muchísimo terreno, es muy segura. Afortunadamente se pudo guardar este antibiótico durante un tiempo que se usó muy mal en las épocas de los planes cera, pero en este momento nos ha ido muy bien con este antibiótico. Entonces, quería mostrarles esto por esos 3 motivos. Primero, lo temprano del artículo, lo reciente. Segundo, el doctor Sheldon Kaplan y toda la cosa. Y pues finalmente la conclusión que nos da el hombre, que es como pues me he dicho, lo que dice el doctor Kaplan está escrito en piedra, es como sobre la Biblia. Bueno, muchísimas gracias por todo. Creo que dejo de compartir aquí y ya quedo atento. Ok. Wow, llegamos a 493. Muchísima gente. No, muchas gracias, Miguel. Y muy interesante porque pues aprendimos muchas cosas. Yo te quería hacer como una preguntita antes de que empecemos a Sí, señor. leer todo esto. Pero, pero fácil. Unos, no, tengo una difícil, una fácil. No, pero una de las cosas que más desafía sobre todo en los niños, es en los niños atópicos las infecciones de piel y tejidos blandos, porque casi que la piel se vuelve una caja de resonancia. Y yo he visto pacientes con estas infecciones herpéticas en la piel, que en los niños atópicos tienen unas características, bueno, que se llama variforme de Kaposi y estas cosas que se confunden como infecciones bacterianas. ¿Qué nos podrías decir de esas infecciones como el diagnóstico diferencial? Porque el herpes no es el fueguito que le sale, sino es una lesión diferente. ¿Qué nos podrías decir de ese diagnóstico diferencial de infecciones herpéticas, sobre todo en las personas que son atópicas, ¿no? Sí, digamos que específicamente lo que uno ve en la experiencia, como dice usted, en herpes específicamente es muy complicado porque nos llega un paciente con herpes recurrente y como dice usted, pues el eczema varioliforme de Kaposi, que es por herpes 1-2, sí, pero es una cosa casi que parece viruela. Entonces, en ese orden y de hecho me lo enseñó usted, ese me lo enseñó usted con un paciente que tuvimos. En ese orden de ideas uno lo que hace normalmente en pediatría, como nosotros tenemos algo adicional a los de adultos, es que tenemos las inmunodeficiencias primarias, los errores innatos de la inmunidad, entonces como que tenemos la obligación de búsqueda total de perfil inmunológico. De 10 pacientes que usted les hace la búsqueda del perfil inmunológico, 9 salen sanos, entre comillas, sanos en el contexto de que no tienen una inmunodeficiencia, pero son atópicos. Entonces, ¿qué termina uno haciendo? Cuidado de la piel. Entonces es la parte de la hidratación, toda la parte de esto y protocolos de descolonización. Entonces ahí es donde yo insisto en estos pacientes que hacen unas infecciones que podría ser un impétigo en una piel sana, se convierte en unas infecciones bastante complicadas, entonces vale la pena saber con qué está colonizado y hacer protocolo de descolonización con clorexina y con ácido fusílico o mupirocina nasal. Esa sería una opción. La otra es que es muy importante insistir, la clínica es clave y nunca va a cambiar, pero hoy en día las herramientas diagnósticas y los laboratorios nos permiten como por lo menos una tinción de Gram, por lo menos una lesión si tenemos la ayuda de un colega dermatólogo, pues oiga, hágame un punch, ahí sáqueme un poquito de pielecita y mándemelo a patología de laboratorio para cultivo para ver. Es como el mensaje, no nos quedemos porque efectivamente muchas veces no son bacterianas, muchas veces son eczemas atópicos espantosos que parecen celulitis, parecen erisipela y son eczemas atópicos que solo requieren hidratación y corticoide.
Perfecto, bueno, ahí te dejo con todas las preguntas y Juan Diego también, si quieres intervenir, ahí estamos pendientes. Mira, hay una pregunta interesante de que si es verdad que el trimetoprim no entra a los abscesos. Es como, ¿qué opina de la combinación de trimetoprim con macrolio como sinergiante en las infecciones? ¿Qué opinas del trimetoprim y macrolio? Sí, digamos que en este momento, bueno, espera, yo puedo darle al absceso y eso, listo. Entonces, en este momento, no es que uno no pueda hacer los sinergismos, lo que pasa es que cuando uno empieza a mirar, dice qué tan necesario es pensar en esto. Realmente no es tan necesario el uso, pues, de estos supuestos sinergismos como tal, de lo que viene siendo los macrólidos. Nosotros los macrólidos en pediatría específicamente los tratamos de reservar mucho para lo que viene siendo pues infecciones muy específicas. Bueno, ustedes saben esto, entonces por ejemplo estamos en un brote de Bordetella Sí, señor. pertussis, que digamos como tratamos de reservarlo. Hemos tenido algunas discusiones con colegas neumólogos pediatras que ellos están utilizando macrólidos, específicamente acitromicina como antiinflamatorio pulmonar para bronquiolitis. Es una discusión que tenemos ahí en el tintero, pero bueno, ahí estamos en eso, pero tratamos como de reservarlo. Entonces los macrólidos se nos han ido reduciendo a citro y claritro. Claritro cada vez usamos menos. Entonces, trimetoprim sulfa es un antibiótico. Yo les comentaba ahorita que me corté cuando llegan mis estudiantes y mis residentes, yo les digo dos cosas. Lo primero es eso. La primicia es drenar, control del inóculo, drene, eso es lo que hay que hacer. Y la segunda, si usted no sabe algo, si le preguntan cómo tratar un bicho, diga trimetoprim. La probabilidad de que le pegue 90%. O sea, si es un gran positivo le puede servir, si es un gran negativo le puede Buenísimo. servir, si es un parásito le puede servir, si es un bicho que no sabemos si es parásito o hongo como neumocistis le puede servir. Entonces digamos Sí. que si usted demostró sensibilidad, la probabilidad de que no le sirva es muy baja. Eso en cuanto a lo de los sinergismos, no, yo no lo recomendaría de rutina para nada, no, utilizar pues macrólidos y trimetoprim. Y Estoy lo de otro, la acuerdo. distribución perdóneme, doctor. Sí, no, de acuerdo. ¿Y qué nos decías de la distribución? Entonces, la distribución a tejido abscedado de entrada no es buena prácticamente ningún antibiótico. Tal vez el que mejor distribución tiene es la clindamicina, pero trimetoprim es un antibiótico que sí se puede distribuir muy bien a piel, inclusive mejor que Banco. La gente le tiene mucha fe a la Banco y la Banco no es tan buen antibiótico para piel. Trimetoprim sí se distribuye a piel y a hueso y la distribución a tejido abscedado podría ser buena. O sea, no es mejor que la clinda. La Clinda es mucho mejor en la parte pues de esta parte de distribución, pero Trimetoprim sí se puede distribuir a la colección. O sea que no necesariamente el hecho de que no se haya podido drenar la colección implica que no podamos utilizarlo. Inclusive muchas veces pues es sopesando riesgo-beneficio, los colegas clínicos nos dicen no lo puedo porque pues es muy pequeño, listo. Prolongamos un poquito más el uso de antibiótico. Sí, y una cosa importante es que los abscesos, claro, el drenaje y hay medicamentos que definitivamente en los abscesos no entran. Por ejemplo, los aminoglucósidos, esos sí se inactivan completamente. Pero el resto de los medicamentos en general, después de drenado, se puede utilizar cualquier antibiótico bien usado y correctamente usado. El trimestoprim tiene esa ventaja de la distribución, ¿no? Y que en sí es un medicamento, el trimestoprim sulfacinérico en sí mismo, porque el trimestoprim bloquea la de hidrofolato y la sulfa, la tetrafolato reductasa, y ese doble paso hace también que afortunadamente que ahora hemos recuperado la sensibilidad, pues tenga también un menos chance de generar resistencia, ¿no? Mira que esta pregunta que te hacen sobre los pacientes con el parto vaginal. ¿Hay factores de riesgo para que se presente sepsis tardías en estos bebés? Lo digo porque tuve un bebé, el parto vaginal, y tuve una sepsis tardía por estafilopidermidis. ¿Qué relación habría con eso? Digamos, la sepsis tardía no es de nuestro tema de infección de tejidos blandos, pero ¿qué opinas de la sepsis tardía por Sí, estafilopidermidis? sí, Ángela, definitivamente, digamos que la microbiota del tracto vaginal es completamente diferente a la de la piel. Entonces, el parto abdominal sí te favorece la colonización por bacterias que no necesariamente son patógenas. O sea, el estafilococo epidermidis puede ser un comensal de la piel, pero todo depende del inóculo. Si tú tienes un inóculo muy grande y estás colonizado con ese inóculo muy grande, pues sí tendrías mayor riesgo. O sea, sí puede haber una relación
entre haber presentado la infección natal tardía por el epidermidis y el parto por cesárea. O sea, no por parto vaginal. El parto vaginal sería un factor protector. Recuerda que el estafilo epidermidis, pues es un bicho que su mecanismo principal de virulencia y de resistencia a la formación de biofilm. O sea, necesita un tubo, necesita que el paciente esté canalizado usualmente con un catéter central. En el caso de los neonatos, usualmente es un picutáneo. Entonces, esa puerta de entrada, si tienes la piel con un inóculo gigantesco porque lo adquiriste en el momento del parto, ese fue el bicho que adquiriste y se te llenó pues la piel de ese, pues ese es el que te va a invadir, se va a comportar como un patógeno en ese momento. O sea que sí, sí podría haber una relación ahí. Ok, súper interesante. Mira que este es un comentario que hace el doctor Raúl Paredes y me encanta porque es algo que defendió también la vida, que en la trayectoria, que los pacientes con erisipela hay que revisar los deditos de los pies por los hongos. Y es muy, muy importante, sobre todo cuando son estas erisipelas a repetición, en pacientes diabéticos, en personas obesas. Siempre hay que revisar porque la puerta de entrada puede ser una micosis interdigital. Entonces es un muy buen mensaje y que siempre que Buenísimo. hayan, sobre todo infecciones recurrentes, mirar eso. Acá te hacen una pregunta sobre en qué momentos utilizar doxiciclina o dicloxacilina en un absceso. Entonces, ¿qué responderías a eso? Bueno, eh, vamos con la dicloxacilina. La dicloxacilina, digamos, el mejor antiestafilocóxico en este momento endovenoso es la oxacilina, es una penicilina semisintética, y el equivalente oral sería la dicloxacilina. Es muy buen antiestafilocóxico, es decir, para una infección por estafilococo aureus es excelente. Pero en pediatría específicamente, digamos, no nos gusta mucho la diclo porque eventualmente tiene varias cosas. Lo primero es que la paliatividad no es muy buena y pues la paliatividad es a lo que sabe. Y para un chino darle un antibiótico que le sepa feo, pues no se lo toma, entonces es más complicado. Lo segundo es que por parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, lo ideal es darlo muy seguido. Teóricamente uno debe darlo inclusive cada 4 horas con la diclo, o sea, Yes. ese sería el problema como tal. Y tercero, si tiene interacción con los alimentos. Entonces, teóricamente uno debería darlo lejos de las comidas. Entonces, traten de cuadrarle a un chino un antibiótico que sepa feo, 6 veces al día, 1 hora antes o 1 hora después de la comida, pues es muy complicado. Y Entonces, estando nosotros, infectado. perdóneme, doctor. Y Y estando estando maluco, infectado. además, sí. Sí, claro. Entonces, por eso no nos gusta mucho como tal, por eso les mencionaba casi que todas las guías hablan de cefalosporinas de primera, cefalexina. Claro, harto que uno amplíe el espectro a gran negativos, presione beta-lactamasa de espectro extendido, pero digamos que es un poquito mejor, inclusive podemos irnos a cada 8 y esas cosas. Doxiciclina pues es una tetraciclina, es un antibiótico muy amplio espectro. Durante mucho tiempo se habló que no se podía usar en pediatría, igual ese era un tabú que se tenía también junto con las fluoroquinolonas. Hoy en día se decía que pues que mancha los dientes y sí, pues sí lo hace, pero realmente es muy idiosincrático y también depende de la duración del tratamiento. Pero doxiciclina tratamos de guardarla mucho, mucho en pediatría específicamente para riquexia, o sea, es casi que la tenemos muy, muy exclusiva para riquexia la doxi, pero realmente teniendo más herramientas no es una primera opción que utilicemos las tetraciclinas. Se utiliza los adolescentes, es un grupo que sí las usamos para la parte del acné. Principalmente, que es más propionobacterium, ahí pueden Ok. haber algunos estafilos y esas cosas, pero doxi no usamos mucho. Sí, en la medicina de adultos, digamos, la doxiciclina, tenemos la alternativa de usarlo cuando hay meticilino resistente. Y aquí es bueno precisar algo, ¿no? En los meticilinos sensibles, como muy bien lo dijiste, le sirve cualquier beta-lactámico. Ahí el problema no es, si llámese cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de decimoprimera, todas funcionan. Con el La Nividón. ecuestación. Exactamente. El problema es cuando es meticilino resistente, ya que se modifica la PBP, el sitio de receptor. Ahí es donde tiene que utilizar una familia diferente a los betalactámicos. Entonces, el estafilococo aureus es importante diferenciar que casi que cuando uno habla de meticilina sensible está diciendo beta-lactámico sensible y cuando dice meticilina resistente está diciendo todos los beta-lactámicos resistentes, no es uno de los beta-lactámicos, sino todos resistentes. Bueno, mira que acá hay una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Qué opinas del trimestoprim sulfa antes de los 6 meses de edad?
eh, mm, ¿se podría usar? Sí, digamos que el trimetoprim sulfa es un antibiótico que básicamente puede utilizar cualquiera excepto en neonatos. Neonatos inclusive calendario lunar, 28 días, es como la recomendación que se habla que no se podría utilizar. A los 6 meses de edad no hay ningún problema. Valga la cuña, nosotros tenemos en esa población una patología desafortunadamente con esta parte del fenómeno migratorio se nos ha disparado mucho, que es la toxoplasmosis congénita. Entonces, la toxoplasmosis congénita, el tratamiento de elección es sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico. Entonces, como todas las guías están hechas, inclusive las colombianas están hechas para Suecia, entonces más o menos este es el medicamento y esto se consigue facilísimo y la verdad no. Entonces, sabemos que no es tan sencillo mandar a preparar una fórmula magistral, conseguir esta combinación sulfadacina, pirimetamina, ácido folínico. Sabemos que en el neonato no lo podemos usar, usamos Clinda, Citro, bueno, otras alternativas o sulfadoxina, pirimetamina, pero nos ocurre con muchísima frecuencia que llega un niño mayor de un mes, mes y medio, 2 meses, que ese paciente no tiene la fórmula magistral, no se la ha autorizado la EPS, le vale 350.000 pesos el tratamiento mensual mientras lo consigue, todo el cuento. Podemos formular trimetoprim. O sea, no está como tal en la guía, pero uno le Sí, mete lógica y total. dice, oiga, si los de adultos, bueno, o los pediátricos también, una infección por VIH con toxoplasmosis cerebral y le damos trimetro, ¿por qué no le podemos dar a un niño, pues, por una chorioretinitis o esto no? Entonces sí es una opción mientras consigue el tratamiento de elección. Entonces sí se puede utilizar a los 6 meses sin ningún problema. Ok, no, qué interesante. Aquí vamos al último comentario que también me parece muy valioso del doctor Martín Rojas. Me preocupa el uso prolongado del trimetoprim para el acné. A ti y a todos nos preocupa. El trimetoprim no Sí, es un Johnson. medicamento, sí, para el acné, no es tratamiento. Y los tratamientos para el acné, cuando se requiere antibióticos, ahorita los dermatólogos están en una política muy interesante de minimización de uso de antibióticos en acné. Hay presentaciones de dicloxacilina de 40 miligramos, que es diferente a lo de 100 y 200 para bloquear el acné usando la inhibición de las metaloproteinasas y no usando su acción antibiótica, sino su acción antiinflamatoria. Pero casi que los antibióticos se están restringiendo en acné a muy poquitos casos. Y tal vez la menor opción es el trimethoprim sulfa. Sin embargo, y de acuerdo con el doctor Martín, hemos visto que muchos médicos están formulando Bactrim para acné. Eso no es una conducta adecuada. Eh, bueno, no quiero, Viviana, sí, exacto. Este medicamento de 40 miligramos es el que se usa para acné. Yo te quería agradecer, Miguel, porque realmente ha sido una charla magnífica. Aprendimos mucho. Creo que este mundo de, como lo hiciste topográficamente, de lo más superficial a más profundo, casi que se vuelve un viaje a las estrellas de la complicación de la infección, de pasar unas infecciones muy leves y muy inocuas a muy severas y muy graves. Entonces, pues todos te están dando las gracias y mira, desde Cúcuta. Quiero que le manden un aplauso virtual, quiero que le den un comentario porque realmente ha sido una charla maravillosa y espero que tengamos otra oportunidad porque estaba pensando que sería muy, muy bonito hacer un taller viendo las fotos del diagnóstico entre lo infeccioso y no infeccioso. Entonces, probablemente a las personas que se vincularon, los vamos a invitar próximamente a que hagamos un taller en donde podamos mirar, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que mostraste de eritrasma con lo que es una micosis, con lo que se puede confundir también, por ejemplo, con psoriasis en niños, otras cosas y otras patologías. Así que muchas gracias, Miguel, y dales No, un a abrazo a ustedes. todos los que Muchas te gracias. escucharon. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.